Muy buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a los podcasts de comiendoconmaria.com, vuestra plataforma online de nutrición y alimentación, donde además de la academia tenéis la consulta online con los servicios de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. Hoy es martes 18 de julio y como todos los martes os doy la bienvenida a la sección de farmaconutrición. Yo soy Cristina Ortega, para los que aún no me conozcáis, y soy miembro del equipo de dietistas de Comiendo con María. ¿Cómo podemos saber si tenemos déficit de B12? Bueno, pues de esto precisamente os voy a hablar en el podcast de hoy, así que os doy la bienvenida y vamos a ello. ¡Empezamos! Feliz inicio de semana, chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Ya parece que estamos entrando en la tercera decena del mes de julio, con mucho calor además, y empieza ya a ser un poquito insoportable, así que venga, vamos allá con la recta final antes de coger las vacaciones. Y bueno, pues me apetecía hablaros sobre la B12. No sé si en alguna ocasión, en algún otro podcast de farmaconutrición os he hablado sobre ella. Como tenía muchas dudas y tenía poco tiempo para hacer el podcast, digo, venga, va, le voy a dedicar un podcast especial a qué sucede cuando presentamos un déficit de B12. Sí, la B12, esa vitamina que parece preocuparnos solamente cuando cambiamos nuestra manera de alimentarnos, cuando cambiamos nuestra dieta. Por ejemplo, cuando llevamos un patrón de alimentación o una dieta vegana, en la cual es necesaria la suplementación de esta vitamina, ya que no se puede obtener a través de ningún alimento de origen vegetal. Aunque parezca que se trate solamente de un déficit que presentan las personas que siguen este tipo de alimentación, una dieta vegana o exenta de alimentos de origen animal, la B12 también puede ser deficitaria en dietas omnívoras. Así que hoy voy a explicaros las causas y los signos que podemos presentar si tenemos déficit en la B12. No sin antes recordaros que la vitamina B12 forma parte de las vitaminas del grupo B, que como ya sabéis son vitaminas hidrosolubles, es decir, que se disuelven en agua. Esto significa que después de que nuestro cuerpo utilice esas vitaminas, las cantidades que no necesita, que le sobran, se eliminan a través de la orina. Esto nos sucede, por ejemplo, con las vitaminas liposolubles, como la E, la D y la A, que se acumulan en sangre, pudiendo provocar incluso cierta toxicidad en el organismo si se almacenan en cantidades elevadas. A diferencia del resto de vitaminas del grupo B, la B12 tiene la particularidad de que se puede almacenar durante años en el hígado. Sus funciones, al igual que las del resto de vitaminas del complejo B, son importantes para el metabolismo de las proteínas. La B12 ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento del sistema nervioso. ¿Y dónde podemos encontrar la B12? Pues como os decía al principio, esta vitamina se encuentra de forma natural en alimentos de origen animal, como son las carnes, aves, pescados, huevos, leche y productos lácteos. Por tanto, quedan excluidos los alimentos de origen vegetal, aunque hay algunos tipos de algas que nos pueden proporcionar sustancias similares a la B12, pero que no son biodisponibles, por tanto, no nos servirían. Pero existen alimentos enriquecidos en B12, como como es el caso de algunos cereales de desayuno o, por ejemplo, de la levadura nutricional. Esto podéis mirarlo en la etiqueta nutricional del alimento en cuestión. Os estoy hablando todo el rato de dieta vegana, pero también aquellas personas que sigan una dieta ovo-lácteo-vegetariana, es decir, que incluyan en su consumo huevos o leche en su dieta, o ambos, deben suplementarse con B12 para no sufrir déficits. La suplementación con B12 se puede realizar de forma diaria o semanal, para así mantener los depósitos constantes que tenemos en nuestro organismo. Esto es muy importante porque hay personas que creen que por seguir un patrón de alimentación ovo-lacto-vegetariano ya no es necesario suplementarse, y para nada, es igual de necesaria que un patrón de alimentación exclusivamente vegano.
Quiero hacer un apunte, y es que para tener o para sufrir un déficit de B12 en personas que seguimos una dieta omnívora, es decir, que consumimos alimentos de origen animal, tendríamos que quedarnos sin reservas de esta vitamina en nuestro cuerpo. Y aquí, cuando hemos llegado al punto de no tener absolutamente ningún tipo de reserva de B12 en el organismo, ya se han producido muchos fallos de salud. Así que no debemos llegar a este punto nunca. Como os comentaba, a diferencia del resto de vitaminas hidrosolubles, la B12 se almacena en el hígado durante meses o incluso años, ya que nuestro cuerpo sabe que se trata de una vitamina esencial para vivir. Si no tenemos unos niveles correctos de esta vitamina, no se pueden formar correctamente los glóbulos rojos en la sangre, que nos permiten la oxigenación de todas las células de nuestro cuerpo, por lo tanto, son imprescindibles. Fijaos qué tan grave sería llegar a sufrir un déficit de esta vitamina. ¿Cómo sabemos entonces si tenemos un déficit de B12? Pues a partir de una analítica de sangre. Los rangos que aparecen en las analíticas de sangre para medir la B12 son muy grandes y comprenden desde los 100 microgramos hasta los 700-900 microgramos, dependiendo un poco del laboratorio donde analicen la muestra. Cuando nuestros niveles se encuentran entre 100 microgramos o menos de 100 microgramos, en este punto es ya seguro que presentamos algún problema grave de salud. En consulta, la recomendación por nuestra parte es que toméis la suplementación de B12 cuando esos valores de la analítica se encuentran todavía entre 300 o 400 microgramos, valores que se consideran normales, pero que podrían mejorar, ya que el rango es muy amplio. ¿Y cuáles son los principales problemas de salud que pueden producirse? ¿Cuál es el principal signo de que nos puede estar faltando B12 en el cuerpo? Bien, cuando nuestros valores de B12 empiezan a bajar, lo que podemos empezar a notar es lo que se conoce con el nombre de polineuropatía, es decir, se produce daño en las terminaciones de nuestro sistema nervioso, que nos permite tener una buena sensibilidad, por ejemplo, en la piel. Lo que notamos es que empezamos a sentir hormigueo en los dedos o dolor en la planta de los pies, entre los dedos, en las manos, y ello nos impide poder realizar movimientos con normalidad. Este signo de deficiencia aparece cuando nuestros niveles de B12 están muy bajitos desde hace tiempo y no se han revertido. Por lo tanto, se trata de un estado de deficiencia avanzado. El déficit de B12, aparte de afectar a nuestras terminaciones nerviosas, puede acabar afectando también a nuestro sistema digestivo, provocando ciertas alteraciones en la motilidad intestinal, en esos movimientos intestinales, y por lo tanto alterar la velocidad de tránsito de los alimentos. Tanto si nuestro tránsito digestivo es demasiado rápido como si se enlentece, lo que se produce es una mala absorción de los nutrientes que proviene de los alimentos, que también son esenciales para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. El hecho de que no absorbamos correctamente otros nutrientes también nos puede llegar a causar deficiencias, causar fatiga, cansancio, irritabilidad, como sucede, por ejemplo, cuando presentamos déficit de hierro o una anemia ferropénica, o una mala absorción de algún mineral como el zinc, el magnesio, etc. También podemos sufrir alteraciones en las mucosas, principalmente en la boca. Un déficit de B12 nos puede provocar quemazón en la lengua, en el paladar, aparición de llagas, aftas e incluso las famosas boqueras alrededor de los labios. Este signo nos está advirtiendo de que algo no está funcionando bien. Pero recordemos que nuestro intestino delgado también está recubierto por una mucosa, donde se produce la absorción de nutrientes y donde pueden aparecer alteraciones en la absorción debido a esta alteración. También a nivel de la piel, vista y en general en todo nuestro cuerpo. Es importante que cuando nos vayan a hacer una analítica de sangre pidamos que nos miren la B12, porque las analíticas corrientes, en las analíticas convencionales, las que podríamos llamar rutinarias, no las suelen pedir, se miran otros parámetros, pero no la B12. Pero nosotros podemos pedirle a nuestro médico que nos solicite el examen de B12 también, sobre todo si tenemos ciertas dudas de que tengamos los niveles correctos o simplemente a modo preventivo. Hay otros valores en las analíticas de sangre que también pueden hacernos sospechar de que presentamos déficit de B12.
y uno de ellos es precisamente el tamaño que presentan nuestros glóbulos rojos. La B12 se asocia a padecer un tipo de anemia que se conoce con el nombre de anemia megaloblástica, que no es igual que una anemia ferropénica, ojo. La anemia ferropénica está causada por un déficit de hierro y la anemia megaloblástica por un déficit de vitamina B12. Lo que provoca este tipo de anemia es un cambio en la forma y en el tamaño de los glóbulos rojos, de manera que se puede detectar y medir en las analíticas rutinarias y convencionales. Por tanto, si este valor sale alterado, puede ser un signo de que debemos pedir o solicitar que nos miren los niveles de B12 en sangre. También debemos estar atentos al ácido fólico, porque a veces un exceso de uno de los dos puede enmascarar un déficit del otro. Si los valores de B12 nos salen inferiores a 300 microgramos, insisto, deberemos suplementarnos para evitar que nuestros niveles sigan bajando y para ir recuperando un poco más los niveles de B12. Pero el déficit de B12 no siempre va de la mano de la alimentación, de nuestra dieta o con las modificaciones de nuestro patrón alimentario, sino que a veces la ingesta de algunos medicamentos, como son los inhibidores de la bomba de protones, es decir, los famosos antiácidos, el omeprazol y familias, también inhiben su absorción, sobre todo en aquellas personas que llevan muchos años tomando estos fármacos de forma crónica. La falta de acidez natural, sin necesidad de estar tomando el fármaco, también puede inhibir su absorción a través de los alimentos. Así que aquí habría que ver cuál es el motivo claro para que se produzca la mala absorción y corregirlo. El tratamiento inicial para el déficit de B12 suelen ser las inyecciones intramusculares de Optovite B12, que al no pasar por el sistema digestivo nos aseguramos de que la absorción de esta sea la correcta. Otros complementos son los sublinguales, que tampoco pasan por el tracto digestivo, asegurándonos la completa absorción del complemento o suplemento de B12 en casos en los que la acidez de nuestro estómago no sea la correcta. Bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Si os ha gustado, dad like, compartid, suscribiros a este podcast porque ello nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido. Os recuerdo, comiendoconmaria.com es vuestra plataforma online de nutrición y alimentación, donde tenéis la academia online con todos los cursos por tan solo 10 euros al mes sin permanencia. Además, tenéis también la consulta de nutrición con María y conmigo. Podéis solicitar vuestra primera visita informativa totalmente gratis o pasar directamente al plan de acción. Os recuerdo también mis redes sociales. Podéis encontrarme en Instagram como @farmacris, en TikTok como @farmacris7 y en Facebook como Cristina Ortega Dietista. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fármaco Nutrición. Os dejo con María el resto de la semana y con Ana y sus recetas el próximo viernes. Que paséis una feliz semana. Hasta pronto.